de todo, tenemos que empezar a ver cómo se llama las famosas limitantes, ¿ya? O en el fondo, cuáles serían como serían como las condiciones que nosotros tenemos que tener considerados, perdón, a la hora de poder seleccionar bien el tema, ¿ya? Entonces tenemos lo que es tiempo, que la asignatura termina el 10 de diciembre con el periodo lectivo, a priori, ¿ya? Tenemos que también ver el tipo de trabajo, en cuál influye la recolección de información y ciertos datos, ¿ya? A veces los datos no solamente recogerlos, sino que también en procesarlos. O sea, si por ejemplo queremos hacer una evaluación de riesgos psicosociales, eso implica tener que aplicar la encuesta ISTAS 21 versión breve y luego tabular los datos. Entonces, eso también va a requerir un tiempo. Ahora, la magnitud del trabajo y la complejidad. Van a existir trabajos en los cuales ustedes van a tener una extensión, ¿ya? Pero quizás por lo que tienen que trabajar o dependen de un tercero, cosas así. Por lógica, lo ideal siempre cuando uno ve este tipo de trabajo en temas de prevención, en el caso de los proyectos de título, como lo que ustedes van a empezar a desarrollar ahora, eh, viene dado en el manejo o quién solicitamos la información. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, una matriz de emergencia o una matriz, por ejemplo, de riesgo, si dependo de un tercero para la información. Ya casi siempre cuando dependemos de un tercero, vamos a tener, por ejemplo, una demora o quizás van a depender los tiempos de entrega de información de un tercero. Y eso a veces nos va a demorar mucho más el trabajo, para poder también tomarlo en consideración, para que no lo olviden. Entonces, chiquillos, vamos a tener limitantes, ya que para mí lo importante es el tema del fin, el tema de lo que es el manejo de la información, ¿ya? Mayor trabajo de complejidad. Y lo otro importante, chiquillos, bibliografía, ¿ya? Que eso es como es como también como la otra, em, ¿cómo se llama? Es como debe ser otro pie de tope, que nosotros queremos hacer algo, pero no tenemos como la bibliografía lista, o nos va a costar encontrar algo, ¿ya? Para que también poder tomarlo bajo ese punto de vista. Entonces, chiquillos, bajo esas condiciones, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, como tipos de temas? O qué se les ocurre por último, chiquillos, como idea, ¿ya? Veamos ideas para quizás el lunes ver temas más concretos, ¿ya? Y de ahí ya empezar a hacer el trabajo con cada grupo para ya darle como hacerlo como más redondo, ¿ya? Por eso, chiquillos, les pregunto, ¿qué ideas se les ocurre? Netamente podemos empezar a trabajar también con eso. Se interrumpe, Puede chiquillo. ser, profesor, para acotar, puede ser por ejemplo, un plan de emergencia circunscrito a una empresa que nosotros ¿Ya? podamos elegir. ¿Sí? Por ejemplo, lo que sí que eso va de la mano, sí, con la condicionante, lo que decía usted de que vamos a requerir información y en estos tiempos incluso igual es complejo. Sí. Pero ¿Entiendes? mira, El, por el ejemplo, visitar, entrevistarse es difícil, encuentro yo. sí, pero hay cosas que se pueden hacer vía web. Y hay otras cosas que ustedes también Ya, pueden hacer, por ejemplo, con una o dos visitas. Que eso también va a partir de la mano en cómo ustedes van a hacer, por ejemplo, la recolección de información o el tratamiento de información. Que eso también viene desde un punto de vista metodológico. Plan de emergencia, ¿ya? Ahora, consejo mío, si van a hacer un plan de emergencia, ojo, diseño de plan de emergencia. No implementen el plan de emergencia, ya. ¿ya? Porque si yo lo voy a Ujú. implementar, la pregunta mía, ¿podría implementar algo en 2 o 3 meses en este contexto? No, No, porque aparte la implementación depende de un tercero, no depende de mí, ¿ya? Entonces, por claro. eso es Y eso importante, tiene varias, o sea, muchas variantes que no vamos a poder cubrir. claro, ¿ya? Ahí tenemos un tema, por ejemplo. Ahora, los planes de emergencia, acá, por ejemplo, podemos tener un plan de emergencia para empresas,
¿ya? Y un plan de emergencias, ejemplo, ¿Para una institución podría ser? para un colegio, Ya. ¿ya? Van a ser distintos, ojo, van a ser diferentes porque las metodologías que uno utiliza para uno y para otro van a ser distintas, ¿ya? Aunque tengan ciertos puntos en común, como el plano de emergencia, los simulacros, etcétera, pero van a tener diferencias en sí. Ahora, ¿qué, por ejemplo, más nosotros pudiésemos trabajar con emergencias, por ejemplo, chiquillos? Un plan de emergencia ante catástrofe. ¿Ya? O sea, bueno, ante catástrofe se incluyen varias cositas acá. Ahora, ahí en el chat colocaron algo bien interesante. Trabajo en altura. O sea, por ejemplo, pudiésemos trabajar un plan de rescate para trabajo en altura. Eso también podríamos, por ejemplo, pudiésemos, por ejemplo, empezar a verlo bien, en plan de rescate. Ya. ¿Qué hora, chiquillos? O sea, plan de rescate, recuerden que si tengo que ir en altura, estoy obligado a tener también, o trabajo en altura, estoy obligado yo, dentro de las medidas de control, a tener un plan de rescate. ¿Ya? Si espacios confinados, lo mismo, un plan de rescate para espacios confinados. ¿Ya? Para poder también verlo de esa perspectiva. Chiquillos, ¿qué otra idea de trabajo a ustedes les tinca, por ejemplo? O puede ser igual como plan de emergencia para incendio, ¿o no? Una cosa así. Es que para incendio está dentro, es de una de las de emergencia, por lo tanto se incluye dentro del plan de emergencia. Ah, ya, habla ¿Cachai? como en general. Sí, pues plan de emergencias, o sea, te involucra todas las emergencias posibles. Miren, plan de emergencia para colegio, por ejemplo, y lo otro puede ser también esto. Jardín infantil, ¿ya? Otro, por ejemplo, un plan de emergencia para sustancias químicas. Un plan de emergencia química, por ejemplo, también se puede llamar. Caso de derrame. Ahí estaría dentro de las emergencias químicas, por ejemplo, derrame, en este caso, contacto, ingesta, por ejemplo, si tenemos una bodega, el respectivo análisis de riesgo, etcétera, ya, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ya, si ustedes se dan cuenta, Profesor, chiquillos, ¿sí? y por ejemplo, un volcamiento de algún camión o algo que lleve productos químicos, ¿va dentro de lo que dijo la compañera? Sí, va dentro de eso. Ahora, siempre y cuando, por ejemplo, eso esté dentro de la actividad que hace la empresa. Porque ponte un caso, que tú tienes una empresa que transporta productos químicos. Tú te encargas de transportar productos químicos. Ah, y puedo tener, por ejemplo, un volcamiento, y producto del volcamiento tienes que tú también hacer todo el trabajo con los productos químicos, Claro. ¿ya? Entonces vamos a tener varias cositas como las características de peligrosidad, entre otros elementos a considerar, ¿ya? O sea, ahí vamos a tener varias cositas. Entonces, ya tenemos algo más o menos una noción, por ejemplo, con los planes de emergencia, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa más, chiquillos, por ejemplo, se les puede a ustedes ocurrir? O pueden proponer, por ejemplo, como idea. Traslado de maquinaria pesada. Ya, y en ese caso puede ser, por ejemplo, un procedimiento. Aislamiento y bloqueo. Ya, pero específicamente, ¿qué hacer con aislamiento y bloqueo? Porque la idea es que si ustedes van a hacer algo, también nazca como la solución a un problema. Recuerden, chiquillos, que de una forma u otra, nosotros cuando tenemos el título un problema, el objetivo general pasa a ser mi solución, y los objetivos específicos, los pasos para llevar a cabo o para los pasos para desarrollar esa solución, ¿ya? Por lo tanto, es como que uno ya tiene como darse cuenta de cuáles son los problemas que, por ejemplo, más tenemos en temas de seguridad, ¿ya? Entonces, la idea, chicos, es que tomemos ideas o generemos, tiremos ideas como para el día lunes, decir, profe, ¿sabe qué? Esto queremos hacer, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, tiremos ideas,
para que nos demos cuenta de que quizás ustedes tienen más o menos claro lo que quieren hacer, pero quizás no saben cómo, cómo hacerlo, o cómo decirlo. Bajo. De unos chicos no se leen. Ya, eso me gustó, Tania, eso es interesante. Algo con los protocolos MinSal, por ejemplo. ¿Ya? Esos son de los STV, ¿o no? De los, ¿Cuál estuve? sobre el bloqueador, de los, esas cosas, ¿no? El protocolo MinSal. Ya, mira, a ver, vamos a empezar a aclarar un poquito el concepto, ¿ya? Ya, lo que pasa es que una cosa son los protocolos MinSal, ¿ya? Y otra cosa son las famosas, las guías técnicas, ¿ya? Y las guías técnicas tenemos nosotros ¿para qué? Para lo que es manejo manual de cargas, ejemplo, radiación UV, ya que son como dos de las guías técnicas, me estoy comiendo los acentos por si acaso, ya, por si acaso, ahí se los digo así bien, 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 bien sincero, ya no estoy como con mi ortografía en un 100%. Entonces, una cosa son los protocolos, otra cosa son las guías técnicas. Ahora, evaluaciones, pero la pregunta, ya Jaira, es ¿qué tipo de evaluaciones? Por ejemplo, evaluaciones de riesgo, o evaluación higiénica, o evaluación de seguridad, ¿ya? Entonces también, por ejemplo, podemos tener lo que es la famosa evaluación de riesgos, ¿ya? Para poder también tomarlo como algo, o lo que uno también puede decir, las famosas matrices de riesgo, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, protocolos MinSal, ¿sí, chiquillos? Profesor, consulta, pero en el caso de los protocolos MinSal habría que acotarlo a uno, ¿cierto? O algo así, por lo que decía usted del tiempo. A uno, y mira, bueno, esta es una página de la AH, que si quieren después les comparto el enlace. De hecho, se los comparto al tiro, ¿ya? Eso lo voy a dejar acá, chiquillos, en el chat, para que lo tengan ustedes. Ujú. Mira, Porque ahí está el Plexo, ¿cierto? El Planesi, son varios los que abarca. hay varios. De Claro, hecho, tenemos 17 claro. Por eso que hablar protocolos de MinSal. protocolos MinSal en plural se hace como más extenso. No, y de hecho, ya un protocolo, e incluso hasta una sección del protocolo, te da perfectamente para un trabajo de título. Perfectamente. Claro, claro. ¿Ya? Por eso O que sea, yo la idea es siempre, buena, pero más acotada. claro, o sea, por ejemplo, vamos a trabajar Prexor, pero por ejemplo, si ustedes ya tienen el Prexor de una empresa, por ejemplo, que le aplicaron un Prexor, ustedes, por ejemplo, trabajar con el diseño de las medidas de control, por ejemplo. O Ya, sea, es como tomar algo del protocolo y poder trabajarlo, desarrollarlo, ¿ya? Porque es bastante a veces. ya, profe. ¿Ya? Entonces, para que también lo podamos ver. Chiquillos, de hecho, les recomiendo que vean esto, porque acá hay como varias cosas. O sea, por ejemplo, en lo que es, miren, a ver, dejen ver, me gusta más mi psicosocial, porque es lo que yo llevo trabajando, los riesgos psicosociales yo lo llevo trabajando con ingeniería desde la perspectiva de recursos humanos desde el año 2017, 2018 más o menos, en la universidad. Llevo hartas tesis con respecto a riesgos psicosociales y trabajos con técnicas de administración de empresas. También he desarrollado varios trabajos con riesgos psicosociales. Entonces, es una temática que a mí me gusta bastante. Yo encuentro que siempre la temática de recursos humanos y trato de personas es como bien, bien,
a ver cómo decirlo, es como una perspectiva que no se toma en consideración muchas veces, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Entonces, a ver, acá, por ejemplo, vamos a tener varias cositas. Ahora, yo que recomiendo los factores psicosociales o los riesgos psicosociales, que es una temática bien interesante, si van a trabajar, por ejemplo, con ruido y con Planesi o con Sílice, trabajarlo pero desde una perspectiva bien acotada. Ya también sí se podía trabajar un plan de gestión, ya, pero ahí bien acotado en el sentido, Reinaldo, de cumplir, por ejemplo, con lo que nos dice el 54. Recuerda que el decreto 54 te define, a grosso modo, el tema, por ejemplo, de la conformación de comisiones de trabajo y todo eso. Y muchas veces es donde se pega el fallo, en el que no se dan como las herramientas, un programa y las herramientas para el cumplimiento del programa. ¿Cachai? Entonces, como que ya tengamos un comité, pero después comités le hacen la capacitación, se juntan y, oye, ¿ahora qué hacemos? Hay que hacer una inspección. Oye, ¿y el formato de la inspección cuál es? Oye, hay que hacer una investigación de accidente. Oye, ¿cuál es la investigación de accidente? Entonces, como que eso a veces se falla, ¿ya? Miren, los problemas, o sea, yo siempre he dicho, busquemos problemas. ¿Ya? O sea, no es que me gusta andar peleando ni nada, al contrario, aunque ustedes no lo crean, soy bastante pacífico en ese sentido. Pero, por ejemplo, en prevención siempre van a haber muchos problemas, y uno de los problemas principales en el que hay ciertos incumplimientos, cosas que no se hacen, pero porque no se sabe cómo se hacen. Entonces, muchas veces el generar herramientas para hacer prevención es como uno de los problemas principales que podemos, ¿cómo se llama? Em, que podemos tener, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomar en consideración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay temáticas para hacer, sí. Lo que es evaluación de riesgo también sería bien interesante, porque esto igual no es algo llegar y hacer. O sea, hay que hacer una serie de pasos, definir los procesos, y empezar, ¿cómo se llama?, a trabajar todas esas ideas para poder tomar en consideración. Entonces, chiquillos, si se dan cuenta, ya de una forma u otra, vamos teniendo... chiquillos, un poquito, por favor. Muchas gracias. Profe, consulta y trabajo Sí. con explosivo, puede ser este con ruido. Control de ruido. Como control de ruido, o sea, trabajo en explosivo, como por ejemplo la pérdida de control y manejo en explosivo de tronadura, supongamos. Ya, pero acotado a... Como proceso, ¿no? Como al sistema de control. o una propuesta de control de riesgos para trabajo de tronadura. ¿Puede ¿Algo ser? así? Sí, podría ser, ya podría ser. De hecho, sí podría ser. Pero hay que ver bastante limitantes porque, o sea, es como se llama, a ver, ¿cómo les explico? Lo que pasa es que si yo digo eso, debo acotar en qué actividad. Por ejemplo, para labores a rajo abierto o para labores, por ejemplo, de faena subterránea. O queremos hacer uso y manejo de explosivos, por ejemplo, para construcción de caminos. Entonces, por eso que a ese nombre hay que darle también un apellido, ya para como empezar a ver también temáticas, ya para ver bien temas con respecto a eso, ¿ya? Entonces eso sería un plan de control de riesgos. Ya, pero es que si vamos a hacer procedimientos, en ese caso tendría que hacer, Patrick, un manual de procedimientos. Plan de control de riesgos para tareas o trabajos de explosivos. Lo que dice que yo, si vamos a trabajar con procedimiento y con varias cositas,
Les anticipo algo. La idea de trabajar con procedimiento no es que ustedes, por ejemplo, tomen una empresa y profe, acá está el manual de procedimiento y corten y peguen. No, no, no. O sea, si vamos a hacer procedimiento de trabajo, vamos a hacerlo desde el punto de vista metodológico. Vamos a empezar a construir la matriz o una matriz resumida para luego dentro de los controles definir los procedimientos de trabajo. Y esto tenga una estructura y sea de acuerdo, por ejemplo, si es caso de minería, acorde a lo que establece el reglamento minero y el decreto 40. O sea, en ese aspecto no vamos a hacer las cosas como corresponden, ¿ya? Chiquillos, ¿qué otra idea se les ocurre? ¿Qué otro tema ustedes tienen como propuesta? El control de emergencia ya lo dije, ¿no es cierto? ¿Sí? No, puede ser. Por ejemplo, evaluaciones económicas. ¿Cuándo hacemos? Nosotros vamos grabando audio y nosotros vamos a hacer. ¿Y estándar de salud y higiene? ¿Puede Pero ser? ¿qué cosa es estándar de higiene y salud? ¿Qué cosa en específico? A ver, espera. Porque ese es el punto. O sea, la idea es que si ustedes van a desarrollar una temática, esa temática también tenga ¿cómo se llama? A ver cómo decirlo, tenga como una estructura o lleve algo. Porque, por ejemplo, puede decir, profe, me trajo un estándar de salud, pero es que salud es súper amplio. Y, ¿Ya? o sea, no sé si será un procedimiento, pero de traslado de personal. Y en específico, ¿qué cosa es el lado personal? Por ejemplo, aplicar, por ejemplo, protocolo COVID o algo así, Claro. ¿ya? Pero Francisco, una consulta, lo que es transporte personal en sí, ¿da como para una tesis, un proyecto de título? Es que igual tiene como varios factores el tema de que, no sé, pues en caso de accidente, por ejemplo, mira, ahora que se ¿Ya? viene la lluvia, igual hay que hacer como, entre comillas, como para prevenir, porque pueden haber también volcamiento, accidentes, en el traslado de personas, yendo a minas, cosas así. Ya. Mira, ahí más que un procedimiento, lo que aplicaría sería hacer una matriz de riesgo, ¿ya? Y para cada tipo de riesgo identificado, como lo que tú mencionas, tener medidas de control en específico, ¿ya? Porque hay veces que como que hay cosas que tienen respuestas más sencillas, ¿ya? Pero en todo caso no es mala idea, como una matriz de riesgo para empresas de transporte, Ya, profe. ¿ya? Puede ser como estándar de higiene del sueño, por ejemplo, como que permitan eliminar y minimizar los riesgos de accidentes fatales, o Ya. algo así. Sí, claro, pero es que eso en el fondo no es fabricarlo, es aplicarlo. Y la aplicación de estándares como eso me llevan a lo siguiente. ¿Y yo cómo después puedo evaluarlo? Porque si tú te quedas con la pura implementación, eso tampoco te da como el trabajo en sí para poder desarrollarlo. ¿Cachai? Te va a quedar como algo muy incompleto. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando uno trabaja, por ejemplo, con los estándares de salud, un ejemplo de aquellos sobre estándares de salud en el trabajo, por ejemplo, que tiene Codelco, divisiones, ¿ya? Entonces es como que hay que ver bien cómo lo aplicamos, ¿cachai? Y de hecho, a mí más que hacer un plan de salud, porque los planes de salud en el trabajo netamente es la aplicación de medidas de control. Entonces, es como llegar a la evaluación de riesgo que puedan afectar a su trabajador, por ejemplo. Entonces, ver una empresa y hacer la identificación de peligro, la evaluación cualitativa, después la cuantitativa y llegar a los riesgos y los valores y proponer controles para eso. Y que también sería, por ejemplo, como un tema, ya para poder también tomarlo de esa perspectiva. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué otro tema más, por ejemplo, se les podría ocurrir? Ya, evaluación de PP, pero eso no da como para el ancho, da como algo, como un trabajo más cortito, no da como para algo más extenso como tesis.
Sí. ¿Y estándar de prevención de fatalidad del COVID-19? Ya, pero ¿qué quieren hacerlo tú? ¿Implementarlo o proponer cómo se debe implementar? Yo creo que cómo se debe implementar. O sea, en el fondo sería propuesta de implementación de protocolo COVID. ¿Sí? Ya, podría hacerse, pero hay que ver varias cositas con Dime, respecto a eso. ¿por qué no me dejas concentrar? Propuesta de implementación. Ya, podría hacerse algo, pero hay que ver como algo algo un poco más concreto, porque con lo que es COVID está, por ejemplo, la verificación de condiciones en el lugar de trabajo, que es es un Excel que son un par de páginas. Ya, y lo otro sería como un levantamiento de condiciones de un lugar y después la propuesta de implementación de medidas de control. Ya, pero ahí habrían varias cosas, porque con COVID, por ejemplo, tenemos también las modificaciones de los planes de emergencia, modificaciones de los reglamentos internos. Sí, Patrick, pero son muy extensos, no algo más específico, más acotado. Por ejemplo, planes de procedimiento, cosas así, planes de emergencia, evaluaciones de riesgo. Eso es como que da como más para poder trabajar en el tiempo, ¿ya? Y aparte que muchos grupos van a ser de 4. Entonces, hay como que la, eh, la extensión y magnitud del trabajo va a ser un poco distinta, un poco más específica incluso, o sea, puede hacer un mejor trabajo en esos aspectos. Chiquillos, ¿qué otro tema más a ustedes se les ocurre? Por ejemplo, propuesta de implementación de medidas de control para un protocolo en específico, que también puede hacerse. ¿Ya? Chiquillos, entonces ustedes se están dando cuenta, existen varios temas, varias cosas que se pueden estar realizando, ¿ya? Y varias cositas para que, para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Puedan verlo desde esa perspectiva, ¿ya? Como para poder, ¿cómo se llama? Subsanar eso, ¿ya? Chiquillos, ¿qué otro, cómo se llama? ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir a ustedes, chiquillos? Otro tema me proponen. Mermat, ¿qué es eso, Patrick? Plan de manejo explosivo, ¿ya? Sí, podríamos trabajar con algo así, ¿ya? Plan de manejo, plan de control de riesgos, explosivo, bueno, algo con explosivo, ¿ya? Mejoramiento de calle, plan de manejo explosivo, ya podría hacerse algo así. Ya. ¿Qué otra cosa más, chiquillos, se les ocurre? Miren,
vamos a ver esto un poquito, vamos a ver el tema para darle una última vuelta a los grupos, ¿ya? Y ahí para ya darle un sacar eso y dejar la propuesta de grupos ya lista, armada y publicarlo de aquí en estos días, ¿ya? Para no ya sacar aquello, ya para dejarlo listo. Entonces, chiquillos, de una forma u otra es lo que más o menos podemos vislumbrar hacer, ¿ya? Ahora, siempre con la idea de pensar en algo que podamos tener acceso a información, no tengamos tanto problema con bibliografía, ¿ya? Para que ustedes tengan claridad de aquello. Entonces, miren, ¿qué es lo que se ha hecho años anteriores? ¿Ya? Hemos trabajado, por ejemplo, con plan de emergencias. Hemos desarrollado PICE en un jardín infantil, por ejemplo. Lo hemos hecho también, que en el fondo el PICE es plan de emergencia, pero para unidad educativa. ¿Ya? Plan de emergencias. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho, por ejemplo, evaluaciones de riesgo. ¿Ya? ¿En qué cosas hemos hecho? En universidades, por ejemplo, en universidad en realidad, colegios, ¿cachai? Entonces, jardines, empresas, es como las temáticas que hemos también, lo otro que hemos estado trabajando ha sido, por ejemplo, universidad, colegios. Y el otro que hemos estado trabajando, por ejemplo, es Prexor también, pero netamente desde la perspectiva de las medidas de control. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más hemos estado haciendo? Matrices también, matrices de riesgo, que en el fondo es la evaluación, pero un poco más concreta. ¿Ya? Entonces, estos chiquillos han sido como los planes y los trabajos que hemos como desarrollado en mayor forma o en mayor cantidad, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué le aconsejo yo? Que los temas que ustedes elijan, mire, primero que todo, el día lunes, ¿qué quiero yo? ¿O qué necesito yo el día lunes? Que los grupos, que ahora terminamos de ver esto, vamos a terminar de ver, dejar zanjados, ya para publicarlos, ¿ya? Profe, esto es lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Y que el día lunes cada grupo me diga, profesor, queremos hacer este tema, este tema, este tema y este tema. Y ahí nosotros, ¿para qué? Para ver bien ya, ok, este tema lo podemos hacer, pero vamos a abordarlo de esta temática, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Ya, para en el fondo, como tomar el tema y ya dejarlo algo más concreto, ya, para poder verlo esa perspectiva, ya, para que no quizás hacer algo muy grande, pero tampoco algo tan pequeño, algo justo, ya, para poder también tomar en consideración. Chiquillos, entonces ustedes se van dando cuenta, ya las temáticas van por esto, ¿ya? En el fondo, ver bien qué podemos hacer, qué podemos trabajar y dar las ideas, ¿ya? Así que la pega más difícil es ver qué poder hacer, ¿ya? Ahora, eso es un tema, porque el segundo tema es plantear los objetivos, ya que eso es como la segunda colita más complicada, ¿ya? Pero no es tanto, chiquillo, ¿ya? O sea, créanme que en mis 10 años o más, por mis 11 años como trabajando con tesis, proyectos y memorias, me dan la razón. ¿Ya? Se ve difícil, pero es lo más sencillo, chiquillo. ¿Ya? Para que también no nos sobrepreocupemos sobremanera, ¿ya? Para poder también trabajarlo así, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a dejar de grabar para ya poder, ¿cómo se llama? Empezar a... espera un poquito, chiquillos.